Queridos hermanos y hermanas, dos grandes personajes nos regalan las lecturas de hoy, en este camino hacia la Navidad llamado Adviento. El profeta Isaías y San Juan Bautista, quienes nos invitan a la esperanza y a la conversión. Hoy nos llegan por todos lados visiones un poco pesimistas de la vida y del mundo. Lamentaciones permanentes, muchas de ellas fundadas, por ejemplo, en problemas económicos o de salud, en las guerras, en la crisis energética, en la crisis migratoria o en la difícil situación por la que pueda estar atravesando nuestra querida Iglesia. Pero muchas de ellas son voces que con una mirada oscura se quedan en el lamento, en la tragedia del sinsentido, sin infundir esperanza, como si el ser humano estuviese creado y destinado para vivir en la tristeza y la amargura. Isaías, en cambio, nos invita a mirar la vida como Dios la ve. ¿Cuál es la mirada del profeta? Mediante un poema con imágenes en la primera lectura, imágenes de la naturaleza y de animales, presenta un mensaje de esperanza que no niega las injusticias ni los dolores, sino que invita a hacer experiencia de Dios, a confiar en Él y en Él esperar un mundo nuevo, en el que, y cito este poema, habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos. Y continuaba el profeta con otras imágenes. Todas estas imágenes que para el pesimista son imposibles, pero para el optimista y sobre todo para la persona de fe no solamente son posibles, sino reales, gracias a la presencia de Dios en el mundo de hoy. Hay guerras, hay crisis, hay problemas sociales, familiares y personales, hay dolores, hay enfermedades, pero también hay amor, también hay belleza, también hay vida nueva, también hay solidaridad, también hay arte, también hay ciencia y también en muchos hay fe. Adviento es tiempo de esperanza, esperanza que no se funda en la solución de los problemas, sino en la presencia de Dios que atraviesa esos problemas con la fuerza de su amor, haciendo salir lo más bello de la creación y del corazón humano. Hermanos y hermanas, cuando un evento importante se aproxima, cambia todo el ritmo de la vida. Lo sabemos bien, es la experiencia de quien tiene un examen de grado, que le obliga a renunciar a tantas cosas por estudiar. O también es la experiencia de quien está preparando, por ejemplo, su matrimonio. Todo comienza a estar en función de aquello. Así nos advierte Juan Bautista hoy. En la lectura del Evangelio nos dijo claramente qué cosa hacer ante la presencia del reino de Dios. Reino que ya está en medio de nosotros y que nos regala la oportunidad de hacerlo nuestro, formando parte de él. Con claridad y firmeza nos dijo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.
En la Biblia, al emplear el verbo convertir o convertirse, se utilizan dos vocablos griegos. En el Antiguo Testamento, para hablar de la conversión del pueblo de Israel, el verbo usado, voy a ocupar la palabra griega, era epistrepheiin, que significa girar, volver atrás. Es decir, el pueblo que se había alejado de Dios debe girar, volver a Él, regresar a Dios. Sin embargo, curiosamente, en el Nuevo Testamento, para hablar de conversión, no usa este verbo. De hecho, Juan el Bautista utiliza el verbo metanoien, que no significa volver atrás, sino que significa cambiar totalmente el modo de mirar, el modo de pensar, el modo de valorar el mundo. Significa un cambio radical de vida. Así, al leer la vida de Cristo, conocer su mensaje y sobre todo hacer experiencia de Él, exige de nosotros cambiar nuestro modo de entender a Dios, de entender la humanidad, de entender la historia. Convertirse cristianamente no significa volver o quedarse en un pasado social, político, económico, religioso, eclesial, un pasado que ya no existe, rigidizándose en doctrinas o formas que, desligadas de la realidad y del Evangelio, terminan por convertirse en ideologías. La conversión cristiana significa actualización. Nos pide ser capaces de ver la obra de Dios en el mundo de hoy, reconocer lo malo y trabajar para cambiarlo, pero principalmente cambiar nuestro modo de ser y entender para ver lo bueno y ser presencia del reino de Dios en la sociedad. Esta distinción es muy importante, porque una conversión comprendida como volver atrás lleva, por ejemplo, a excluir y condenar al pecador, tan propio del Antiguo Testamento. En cambio, una conversión entendida como cambiar nuestro modo de comprender a Dios, la humanidad y la historia, viendo la presencia del reino de Dios, lleva a tener muy claro lo que es el pecado, pero amando de todo corazón a quien es el pecador. Ejemplos de esto en la vida de Cristo tenemos muchos. Hermanos y hermanas, la conversión cristiana que el Adviento hoy nos recuerda como necesaria para celebrar Navidad, es decir, para acoger a Cristo, es el cambio radical de nuestra mente y corazón, de toda nuestra persona, para que seamos capaces de ver el mundo y vivir en el mundo según los criterios de Dios. Por eso San Pablo en su carta a los Romanos nos dijo que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús. De este modo glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.